Queridos amigos, muy buenas tardes, tengan ustedes. Como siempre es un gusto poder compartir esta hora de su programa Foro Fusión, un programa de la Cámara de Comercio Mexicana Peruana, instituido para estrechar lazos de amistad, lazos culturales, lazos comerciales entre estos dos hermanos países. Hoy nos honra, tenemos un invitado de lujo, y ya verán a lo largo de nuestra entrevista el por qué lo digo. Antonio Pipoli, un empresario profesional con una trayectoria muy interesante, no solamente en México, en los últimos años que él ya está radicado acá, sino también pues en sus inicios profesionales en Perú. Antes de pasar a disfrutar de esta entrevista con Antonio, no olviden enviarnos sus comentarios, sus críticas, sus recomendaciones. Todo siempre es bienvenido para nosotros, nos ayuda a enriquecer y a ir manejando los temas, buscando los temas quizás que para ustedes es de mayor interés. También invitarlos a que nos acompañen, a que colaboren o a que se integren en esta Cámara de Comercio, una cámara joven, pocos años, pero que pues necesitamos muchas manos, sobre todo ahora que la relación de México y Perú ha ido creciendo de manera importante, y bueno, creo que esto enriquecería más a la Cámara, ¿no? Siempre son bienvenidos, ojalá. Ahí tienen nuestra página, nuestros datos a través de Facebook, todo lo que ustedes quieran enviarnos, o aquellos que tengan el deseo de participar, pues nos dará mucho gusto poder recibirlos en esta Cámara. Bueno, pues pasemos al platillo principal de esta tarde, a nuestro amigo Antonio Pipoli de Vivero. El tema que él nos sugirió y nos pareció muy oportuno es las oportunidades comerciales en Perú para empresas mexicanas. Correcto. Antonio, pues muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa de Foro Fusión. Tú sabes, yo quiero decirles también que Antonio fue uno de los grandes promotores de la creación de esta Cámara, uno de los impulsores al inicio. Recuerdo las primeras reuniones que tuvimos con el embajador, no recuerdo cuál fue, Carlos Bernison, claro, él fue Carlos el que Bernison, sí. se le hizo la invitación o la propuesta, y él con gusto pues nos tendió la mano, y después de un breve espacio pues se logró crear esto, y tú fuiste un artífice en esta gestión, ¿no? Y creo que eso ha sido muy importante también. Y hablar un poco de los antecedentes profesionales y académicos, pues yo creo que necesitaríamos otro programa, otra hora de Foro Fusión para poder resaltar toda tu trayectoria, que es muy rica. Muchas gracias. En la parte académica, pues has estado tanto en Perú como en México, en la Universidad de Lima, en la parte de Economía, sí. En la Salle en México, maestro de Administración, sí, con una mención honorífica, sí. En la Universidad Anáhuac, con un doctorado en Gestión de Estrategia. Sí, soy candidato a doctor en este momento. Así estoy es. Haciendo lo de la tesis. Muy bien, entonces, digo, es un poquito alguna reseña, entre otras experiencias de docencia que ha tenido Antonio, que son muy interesantes. Y bueno, ya nos platicará él su trayectoria profesional en la parte académica también, y en la parte industrial o empresarial, ¿no? Pues bienvenido, Antonio. Pues muchas gracias, César. Yo te agradezco esta oportunidad de poder explicar aspectos relacionados con Perú, México, y por otro lado qué oportunidades tenemos en este momento entre ambos países. Finalmente el tema es, creo que de cada país que exporte más, de esa manera, y entre exportaciones e importaciones vaya creciendo el intercambio comercial entre ambos países. Okay. Que sí ha sido, que en este momento se está haciendo una realidad, gracias fundamentalmente al último acuerdo que se ha llevado a cabo
dado que realmente hemos pasado por muchas etapas para llegar a finalmente tener un acuerdo que nos permita liberar el comercio entre ambos países. Hubieron varios tipos de temas, que es especialmente agroindustria, que llevó muchos años de negociación, porque es un tema sensible, pero finalmente lo que nosotros ya tenemos es un acuerdo de integración comercial, que fue firmado el 6 de abril del 2011 y que ya tiene vigencia del 1 de febrero del 2012. Y verdaderamente sí genera una serie de oportunidades entre ambos países. Claro. Ahora bien, existen algunas diferencias que quizás nuestros amigos quieran conocer en realidad en aspectos muy generales entre México y Perú. En términos de población, México con sus prácticamente 120 millones de habitantes, comparado con los 30 millones que tiene el Perú, estamos hablando de 3.54 veces la población de México versus la del Perú. En términos de lo que es el Producto Bruto Interno, estamos hablando de 6 veces ese Producto Bruto Interno de México comparado contra el de Perú, y el Producto Bruto Interno per cápita de México es un 60% mayor que el que tenemos en Perú en este momento, con datos al 2014, tercer trimestre, ¿no? Entonces realmente estamos hablando de dos países pues, grandes en extensión, con microclimas, por lo menos en el caso de México, con mucha costa, tiene dos, está con el Atlántico y el Pacífico. Nosotros tenemos el Pacífico. Desde la época de la colonia, Acapulco fue el centro de contacto entre Perú, porque los productos que venían de Filipinas y la China desembarcaban en Acapulco y se transportaba todo hacia el Callao, y el Callao era todo un proceso de distribución de productos, vamos a llamarlos mexicanos, porque venían de México. Y bueno, un poco la tradición comercial es muy antigua, ¿no? Muy antigua. Entonces realmente en términos generales la superficie de México es de 1.964.000 kilómetros, y la del Perú estamos hablando de aproximadamente 1.280.000. Entonces realmente estamos hablando de países grandes. El tercer país en América del Sur en extensión es el Perú, con 3 zonas muy diferenciadas, de donde vienen productos para México, ¿no? O sea, que son la parte de la selva, que es colindante con Brasil, donde viene madera de primera calidad. Tenemos una zona de la sierra en el Perú, donde vienen minerales, fundamentalmente estamos hablando de prácticamente de cobre y otros productos que tengo acá en los detalles, y la costa con una riqueza, verdaderamente la parte de pesca, ¿no? Muy importante. Hemos sido durante muchos años primer productor mundial de harina de pescado, con una de las principales flotas pesqueras. Entonces realmente México también tiene muchas cualidades desde el punto de vista de competitividad. Por ejemplo, su nivel de manufactura es bastante avanzado, ¿no? Y también existen una serie de productos en los cuales vamos a ver que los productos exportados por México son productos de alto valor agregado, y nosotros todavía estamos empezando a darle valor agregado a lo que estamos exportando de Perú. Pero en líneas generales quería dar un marco de lo que es ambos países en términos de tamaños. Okay. Y un poquito nada más complementando lo que acabas de expresar. Efectivamente, inclusive en la última visita que hubo del presidente Ollanta-Humala, ahora en el mes de julio o junio, que estuvo por acá con una visita oficial, se celebró un acuerdo que eleva inclusive este convenio comercial a un convenio, digamos, estratégico para ambos países, una relación ya mucho más estrecha, en la que se firmaron 10 acuerdos muy interesantes que le dan una característica diferente, ¿no? O sea, ya es una integración más profunda, digamos, sí, como países, ¿no? Sí. Y bueno, así como ya hay una presencia muy importante de las empresas más importantes de México en Perú, ¿no? En el sector minero, como es el Grupo México, como es Bimbo, como es Grupo Azteca, como es también la parte de telefonía celular, ¿no? Correcto. Con Claro, a través de
de Carso, que también está presente, en fin, y hay una presencia bastante importante. Me parece muy interesante haber propuesto este tema, porque siento que no hemos encontrado como parte de la industria peruana cómo trasladar o cómo generar un interés mayor de los empresarios peruanos para que también puedan tener presencia aquí, ¿no? O sea, sí la hay, pero en una proporción pues todavía muy lejana entre ambos, ¿no? Entonces, has enlistado un sector de mercado, o has expresado algunos sectores de mercado que pudieran ser interesantes. ¿Cómo ves tú? O sea, ¿cuáles son los nichos de negocio peruanos, o la parte que pudiera tener cabida aquí en México? Bueno, en primer lugar, un poco corro para complementar la información que has dado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de qué es lo que sucede actualmente en el mercado. Las principales empresas importadoras de Perú desde México, por ejemplo, son, por ejemplo, Samsung, LG, que tienen que ver con productos electrónicos, y empresas como Procter, Nissan, Tractocamiones, Sociedad Minera Cerro Verde. O sea, hay una serie de empresas que están establecidas, América Móvil, farmacéuticos, por ejemplo, es muy importante, Mead Johnson. Lo que produce Mead Johnson acá se exporta a Perú. Entonces tenemos muchas empresas importantes que están radicadas en México, que exportan a empresas peruanas de grupos transnacionales, y algunas específicamente muy mexicanas, como es Bimbo, ¿no? Ya podemos ver ciertos tipos de productos, por ejemplo, peruanos acá, como es el famoso panetón, ¿no? Porque ya hay una serie de productos que se producen. Entonces realmente es muy importante la inversión tanto mexicana en Perú, como la cantidad de empresas mexicanas que están participando en el mercado peruano. Entonces yo realmente acá lo que tengo es algunas partidas que nos pueden dar una idea de lo que nosotros estamos en este momento exportando a México, y te vas a dar cuenta que son, en primer lugar, tenemos gas, que es uno de los más importantes que estamos exportando a México, natural, que es el gas licuado. Estamos hablando, por ejemplo, de café sin tostar, que es también muy interesante, sí, cobre, que es café orgánico, ¿no? Cueros y pieles de ovino, o sea, que tú dices, bueno, ¿y eso de dónde sale? Pues sale, normalmente uno comienza a investigar, y eso sale del norte del Perú. Hay mucho cuero de ovinos que se viene, pero en forma cruda. Pero en realidad acá la preocupación, y es correcta, estamos hablando de gas, estamos hablando de reactores, estamos hablando de minerales, estamos hablando de cuero, estamos hablando de minerales de plomo, grasas lubricantes, pero no estamos hablando de productos que son de valor agregado, que también los produce Perú, pero evidentemente, ¿qué es lo que nosotros en este momento tenemos de productos que se están importando desde México? Por ejemplo, receptores de televisión. Mientras que nuestros principales productos, por ejemplo, con valor agregado son, por ejemplo, el chile guajillo, páprica, o maderas, o fosfatos de calcio. Por ejemplo, el norte de Perú tiene los fosfatos de Bayóvar, que es muy importante, es un gran productor de fosfatos, y viene mucho de ese fosfato. Es más, es uno de los, en términos de importancia, es uno de los principales productos de importación de México. México lo que hace es exportar tractores. México está exportando a Perú vehículos ensamblados, está exportando a Perú cosméticos, champús, está exportando minerales de cobre también, y concentrados, o sea, procesados. Además tenemos medicamentos, por eso estaba por ahí un laboratorio, como mencioné. Entonces realmente existe un perfil muy diferente. Pero yo lo que voy es, acá en México, ¿qué podemos exportar a Perú? Evidentemente existen una serie de partidas, incremento de partidas, tanto en el sector agrícola, como también una serie de productos que están prácticamente liberados. No sé si pueda servir. El tema, o sea, bueno, el enfoque un poquito es, tú comentas, ya hay una serie de materias primas que México está importando de Perú, pero que principalmente
pues son materia prima, ¿no? Materia son prima, productos terminados o que den un valor agregado de manufactura que le permita irse posicionando a Perú en un mercado distinto, ¿no? Correcto. Es correcto. Ahora, este es un problema, o este es un tema que también México, si lo miramos hacia otras latitudes, también lo tiene, ¿no? O sea, porque, y México está haciendo esfuerzos, digo, ya hay una serie de maquiladoras, que finalmente muchas veces esos números de exportación de México también son un tanto engañosos, porque lo único que se tiene como tal es mano de obra, ¿no? Que es poco lo que deja, claro, te da trabajo, pero no le da un valor agregado importante como el que México quisiera tener, ¿no? Lo que probablemente esté pasando en Perú para acá. Pero un poquito para que nuestros internautas puedan tener una visión, ¿qué productos en tu análisis consideras que pudiera haber ser interesante para México importar de Perú? ¿Tienes alguna? Bueno, sí, o sea, pero vamos a hablar en términos de lo que tenemos como posibilidades de exportación. Correcto. Ya más o menos te he dado una idea de lo que se está importando. Correcto. En México de Perú, pero permíteme mencionarte algunos temas que Perú tiene fortalezas y que se puede importar, y me gustaría hacerlo esto básicamente por rubro, ¿no? Okay. Lamentablemente estas cuestiones relacionadas con un mercado de comercio internacional pues tiene que ver mucho con informaciones, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces voy a tomar por ejemplo este plan operativo de desarrollo de mercado y por ejemplo existe definitivamente muchos productos, por ejemplo en el metal mecánico, válvulas. Las válvulas producidas que pueden ser válvulas, cualquier tipo de válvula, de compuerta, de bola, tiene preferencia arancelaria en Perú, y acá existen proveedores de válvulas. El mercado está abierto para poder exportar válvulas a Perú. Importar. Para poder exportar de México a Perú. Pero el objetivo de nosotros es ver qué podemos traer de Perú para acá. En el caso de Perú para acá, nosotros en el Perú tenemos una gran experiencia, por ejemplo, en la parte minera. En la parte minera, por ejemplo, tenemos vamos a hablar de productos de fricción industrial, como puede ser para minerías, para bandas rotativas. Tenemos también una gran experiencia en lo que es productos herramientales que tienen que ver con la parte agrícola, con la parte minera, que son nuestra vocación. Entonces, es más, cuando hablamos también de la parte minera, detectó ya el Grupo Peñoles, el Grupo México, la experiencia que tenemos en la parte, por ejemplo, de explosivos para la minería. Entonces acá se importa mucho de eso. Entonces realmente la parte de minería, tenemos el sector de equipos que se usan en el Perú, tanto en la parte de fricción como en la parte relacionada con herramientales y también maquinaria que se utiliza en la parte de agroindustria y minería. Y es muy buena y a precios muy competitivos, y el mercado más importante que tenemos en el Perú es fundamentalmente el mercado regional que tiene, porque el Perú tiene 5 fronteras, ¿no? Entonces esos productos se están exportando, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, si me permites, sí. Toño, vamos a una breve pausa, porque ahí producción nos está persiguiendo, y regresamos en un minuto para continuar con este tema que asumo que es de mucho interés para nuestros. Regresamos en un momentito. Gracias. Sí, abril. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña
y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Deiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, estamos nuevamente con ustedes de regreso en esta entrevista tan interesante con Antonio Pipole de Vivero, un profesionista destacado peruano ya con una larga trayectoria también aquí en México. Estábamos conversando sobre las oportunidades que nosotros o que podemos estar visualizando quizás de productos, ya sea en cualquiera de los sectores de negocio que pudieran ser interesantes para la industria peruana, empezar a explorar su posibilidad de exportación. Sí. Y estábamos hablando del sector minero. Del sector minero, existe una gran experiencia minera, ¿no? O sea, en la parte de también lo que es gas también existe una gran experiencia, y hay empresas de servicio mexicanas que prestan justamente esos servicios también en el Perú, o sea, empresas de ingeniería, empresas relacionadas con mantenimiento de ductos. Es una gran oportunidad de México, pero desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos en este momento en el Perú, lo podríamos hablar por sectores. Por ejemplo, yo considero que en términos generales, independientemente de que sea el sector minero, uno de los más importantes y energéticos, que es gas, de los productos que más se están importando de Perú para México, se necesita más información por parte de los empresarios peruanos sobre el mercado mexicano, ¿no? Los productos que tiene Perú, independientemente si tienen o no tienen valor agregado, como puede ser camarones o langostinos, que tenemos 100% de preferencia arancelaria, o tenemos 100% de preferencia arancelaria en la parte porcina, o tenemos la posibilidad de traer 200,000 pares de calzado de Perú para acá, que no se están aprovechando del todo. En la parte de confecciones, el Perú tiene un excelente sector de confecciones, especialmente en algodón de punto, y que todavía tenemos mucho que hacer. O sea, realmente necesitamos lo que tenemos, y lo que tenemos realmente bueno, que son muchos productos, tanto agroindustriales, pesqueros y algunos otros que vamos a mencionar, como por ejemplo confecciones, que realmente puedan entrar al mercado, y como están entrando, y que puedan ampliar su participación. Entonces, esto quiere decir que tenemos un déficit con México, en realidad muy importante. Correcto. Acá, por ejemplo, si yo analizo las cifras que yo tengo de importaciones y exportaciones que tenemos, es muy interesante cómo ha ido creciendo. Por ejemplo, las exportaciones de Perú 2013 versus 2012 crecieron un 23%, y de lo que fue, vamos a decir, la primera parte del año, de enero a septiembre de 2014 versus enero a septiembre de 2013, ya es un 44%. Lo que quiere decir es que ya vemos que, por ejemplo, van habiendo productos que antes no existían, por ejemplo el café. El Perú tiene un excelente café. Eso nos explica de que si comparamos los primeros 3 trimestres 2014 con 2013, tenemos un crecimiento del 589%
exportaciones peruanas a México de café. Uno de los nichos, un poquito para complementar lo que tú estás externando, en la visita que se hizo en el mes de agosto hacia finales y que hubo presencia de las autoridades de la SAGARPA, la Secretaría de Agricultura aquí en México, en la Expo Alimentaria de Perú, se vio también que existen algunos productos, algunas frutas, como el caso de la uva o del mango, el aguacate, ¿no? Que si bien el producto del aguacate en México es de primera calidad y prácticamente de exportación en su totalidad, sin embargo, la ventaja que tiene algunos productos agrícolas es que pueden exportar en las épocas en que México no tiene la producción por cuestiones de clima, ¿no? Es correcto. Entonces habría que buscar también esos nichos de oportunidad. Ahí uno de los temas que se puso a la mesa es la conveniencia de que SENASA y SENACICA, que son las dos entidades designadas por los gobiernos para la certificación, el tema de inocuidad y todo esto que hay que vigilar muy de cerca, pues trabajen en un acuerdo más estrecho para que esos productores puedan llegar a un acuerdo de que les convenga a ambos, ¿no? Bueno, es que lo que sucede es que en realidad cuando hablamos del mango, por ejemplo, Perú tiene acceso los meses de noviembre hasta febrero, que son es la contratemporada por estar en el hemisferio sur, ¿no? Cuando acá el mango pues sube de precio, pues evidentemente cuando uno importa es porque existe la demanda, y evidentemente lo que queremos es que el público mexicano lo que tenga es un producto accesible, y que llegue un momento no estemos corriendo a buscar limones a 60, 65, 70 pesos, sino que justamente lo que se trate es, en el momento que yo no tengo la cosecha, pues voy a aprovechar para que en beneficio del consumidor. Entonces, pero por ejemplo, también México tiene la posibilidad de exportar mangos a Perú. Entonces las fechas que tiene para exportar, por ejemplo, mangos, es abril a julio. Entonces se ha tratado de hacer un asunto balanceado en ciertos productos, en los cuales ciertos productos peruanos, pues estoy incluyendo aguacate, estoy hablando de mango, estoy hablando de diferentes, ajo, cebolla, o sea, está claramente especificado. O sea, realmente el tema es que tenemos 439, hemos hecho un incremento sustancial de apertura de preferencias arancelarias, de las cuales, por ejemplo, México tiene 439 preferencias y 157 al 100%. Y Perú tiene 252 preferencias, y tengo, aparte de esos, 102 con el 100%, o sea que preferencia entra al Perú sin ningún tipo de impuesto, y estamos hablando de que eso varía del 4, y eso cualquiera de las personas que nos están en este momento poniendo atención, lo puede ver justamente en este acuerdo de integración comercial que está vigente. Y estas preferencias van a ir disminuyéndose a medida que es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año, hasta llegar en algunos casos a 0% de la base que teníamos. Según lo que comentó, si no mal recuerdo, en esa visita también se externó que el 90% de los productos ya están liberados al 100%. Había un 10 que estaba en ese proceso, como bien comentas, de que en un corto plazo estarían también ya. O sea, tenemos grandes oportunidades en servicio. O sea, el Perú también tiene buenos profesionales en el área informática, en el área de sistemas. Igual acá, o sea, y hay procesos de intercambio. En la industria editorial también tenemos, en la parte química, hay empresas que exportan muchísimo una serie de productos, la cúrcuma y otros tipos de productos que verdaderamente se consumen en México. Pero el tema fundamental es, ¿cuál es la herramienta? La herramienta es que, por ejemplo, el peruano que quiere exportar a México, pues no haga una visita que podríamos decir de médico, ¿no? Llegar, ver y se va. Tiene que invertir en tener información de México.
de lo que necesita el consumidor mexicano, cómo es la competencia, y ahí es donde viene la parte de inteligencia de negocios. Claro. La inteligencia de negocios es, si yo voy a exportar cualquier producto, porque tenemos mucho potencial, tenemos potencial en la parte, por ejemplo, de mariscos, tenemos potencial en la parte de productos de sardinas, tenemos la famosa anchoveta que se exporta muchísimo, que todavía no está abierta. Acá algo vemos de hortalizas y otro tipo de productos. Pero ¿cuál es el secreto? El secreto es que para yo triunfar en un mercado tengo que conocerlo. Okay. Y si yo soy en el Perú y quiero invertir acá, pues lo primero que tengo que ver es saber qué canales de distribución se usan en México, cuál es el nivel de precios, la calidad que el consumidor mexicano quiere, de lo que sea. Estoy hablando de confecciones. Sí, ¿no? De cualquiera de los rubros que has mencionado. Y realmente poder tomar acciones en función de un mercado como el mexicano, que muchas veces se toman decisiones basadas en lo que se cree, o una persona que llegó, habló con 1 o 2 clientes y se va a Perú, y no hay un seguimiento, porque tampoco es muy importante el seguimiento, que debería hacerse, ya sea con un representante acá en México, o con mayor frecuencia de viajes del personal de exportaciones del Perú. Fíjate que me has dado una idea muy interesante y que quizás pudiéramos aprovechar esta oportunidad que nos da la Cámara a través de este programa de difundir estas oportunidades. Tuve el gusto de conversar con la encargada comercial de Perú aquí en México, bien, que Soledad, que tiene poco tiempo de estar abriendo brecha aquí, y creo que ese puede ser un tema muy interesante, o sea, acercarnos con ella y platicar sobre en su visión y en su análisis de mercado que ha hecho y que conoce ya las necesidades o las oportunidades que pudieran generarse, relacionar todos aquellos rubros que ya has mencionado, muchos de ellos en tu plática, y difundirlos, ¿no? Difundirlos para que quien quiera tenga esa incógnita de saber qué es lo que puede ser interesante para México, pues ahí está. Mira, ¿no? A ese respecto, y yo creo que es un buen paso el que tengamos a una persona experta en la parte comercial, porque evidentemente el conocimiento de las necesidades que tiene un país es lo que realmente hace que lleguemos a un punto en el que tengamos productos adecuados para México, ya sea un producto agrícola o un producto del área pesquera o minera, o en el área de confecciones o en el área de químicos, etc. El tema fundamental es que el éxito de toda entidad que ha llegado a México y ha triunfado es porque tomó en serio la parte de investigación de mercados. Por ejemplo, este estudio del plan operativo que desarrollamos hace varios años, justamente fue el primer plan, el primer estudio de mercado para el gobierno peruano que nosotros hicimos, con la finalidad de poder primero entender qué posibilidades tenía Perú en los diferentes sectores donde tenemos realmente producción. Porque yo puedo ofrecer, oye, me gustaría exportar, por decirte un ejemplo, ajo, pero puede ser que o aceitunas, pero la demanda de Brasil de aceitunas es tremenda, entonces el exportador peruano está muy orientado al mercado brasileño, por ejemplo, ¿no? O al mercado italiano de aceitunas. Y acá lo que hay que hacer es construir, pero nos vamos a encontrar con uvas similares, libanesas, nacionales, pero finalmente españolas, que son envasadas. Todo eso es parte de un proceso que tenemos que analizar. Primero, el contexto del mercado, la calidad del producto, y hay otros factores muy importantes. Por ejemplo, en este acuerdo último se toman aspectos relacionados con acceso a mercado, reglas de origen, reconocimiento de denominaciones de origen, reconocimiento mutuo de títulos profesionales, por ejemplo, también eso está incluido en el último acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos da un panorama que ya de por sí, yo creo que los gobiernos han avanzado mucho y ahora es el sector privado el que tiene que dar los primeros pasos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que en el caso fundamental de México, empresas como Bimbo, como Electra, Azteca, etcétera,
hicieron un estudio muy interesante para llegar al mercado peruano. Entonces esperamos que empresas grandes, peruanas, también hagan lo mismo acá, ¿no? Ujú. O medianas, y tampoco además, no tiene que ser grandes, medianas, y además pequeñas. Sí. Y además lo complementaría tu exposición y estos nichos con otro agregado, y tomo la palabra de ambos presidentes en el almuerzo ese que tuve el gusto de participar, que dijeron, debemos de buscar no solamente el intercambio entre ambos países, sino buscar también ciertos productos bandera, digamos, binacionales, en los que juntos podamos salir a otros mercados y competir en otros mercados. Bueno, hay un que eso se abre, que eso también le abre un nicho de oportunidad muy importante. Me parece que el tema pasa por el hecho de que falta algún eslabón en la cadena de unir lo que bien has dicho, porque yo creo que los gobiernos están haciendo un esfuerzo importante, pero en el sector privado creo que falta ese eslabón de la cadena, sí, para que converse, para que busquen, para que se integren y no compitan, sino que vean, oye, ¿qué me puedes tú ayudar y qué te puedo ayudar y cómo lo podemos hacer juntos para salir y competir en otros mercados de productos que sabemos que somos eficientes, que somos eficaces para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, México tiene entre exportaciones que hace México dentro del Producto Bruto Interno, por ahí estaba viendo un dato de que tiene una apertura de más del 30%, el Perú es del 24%, o sea, en términos generales, México es un país más abierto que Perú en términos del porcentaje del Producto Bruto Interno. Pero muy interesante tu punto que acabas de tocar. El comercio no solamente consiste en productos terminados, ni tampoco minerales, sino se puede desarrollar ahora con los acuerdos que tiene Chile, que tiene en este momento Colombia, México y Perú, de desarrollar productos, pero con una cadena de suministro compartida. Claro. O sea, yo tengo cierto componente para un producto terminado que necesita China, y también lo tiene Perú. Entonces, en ese sentido, también en el área de poder hacer una estrategia de proveeduría de estos 4 países es interesante. O sea, claro, en el sentido de que yo puedo tener un producto terminado hecho en México, voy a ponerme a pensar, es una bicicleta, pero hay ciertas partes de la bicicleta que los componentes pueden venir de esos otros 3 países. claro, ¿no? Voy a ser un poco exagerado, voy a vender una superlata de cóctel de frutas, ¿no? De ensalada de frutas enlatada, y resulta pues que la uva Glo viene de Perú, la piña pues viene de Colombia, y lo podemos hacer acá en México y mandarlo. O sea, a lo que yo voy es que por ahí va la cosa, de tener 4 países que tienen muchas afinidades para poder no solamente ser proveedores de productos terminados, sino integrarse en una cadena de suministro. claro. Por ejemplo, en la parte de inteligencia de negocios, que tiene que ver con la competitividad de mis productos en el mercado, de acuerdo a qué tanto le llego a satisfacer las necesidades del consumidor mexicano, americano, chino, etcétera, tiene que ver, primero, qué quiere el mercado, no lo que yo quiero, ¿no? O sea, yo voy a vender lo que yo quiero, no, tiene que ser en función del mercado de demanda. En segundo lugar, al menor costo, pues eso me obliga a mí también a comenzar a analizar proveeduría. Y la proveeduría no solamente existe en el Perú, también puedo yo importar productos que van a ser componentes para producirlos del Perú o viceversa. Correcto. En ese sentido, todavía falta mucha información de, por ejemplo, productos intermedios que tiene el Perú para la fabricación de diferentes sectores. Estoy hablando de alimentos, estoy hablando, por ejemplo, plásticos, empaques. El Perú tiene una industria de plásticos muy interesante para empacar alimentos, y se importa desde México, pero tiene mucho más potencial. ¿Por qué? Tiene la tecnología, tiene el know-how, y en ese sentido ya se está aprovechando de México. O sea, muchos de los productos que vemos que son para galletas mexicanas, pues son productos que son elaborados en el Perú. Claro, ¿no? Y en ese sentido, dentro de esa cadena de valor que tú comentas, juega un papel muy importante el tema del transporte, de los fletes, es un costo muy muy importante. Entonces, si se puede analizar también toda esa secuencia logística de ver cómo esa cadena se puede optimizar en el
tema de costo de transportación y definir dónde conviene más, porque voy a atender tal o cual mercado y me conviene acercarlo, estar más cerca, ¿no? Sí. Porque también puede ser en sentido inverso, como bien lo has externado, o sea, algunos productos pueden atender Brasil a través de Perú, o a través de Colombia, o a través de Chile, aprovechando, pues, ¿no? Actualmente los importadores mexicanos hacen eso, o sea, ya están cotizando, a ver, Perú, ¿qué me vas a exportar? ¿Cuánto pesa? ¿Qué volumen tiene? Y ellos están cotizando, porque evidentemente la diferencia entre tener éxito o no éxito es lo que tú dices, o sea, el mismo costo de logística puede ser la diferencia entre que el producto puede entrar o no puede entrar a competencia en México, ¿no? Correcto. Entonces realmente yo, si tú me dices la serie de productos que tenemos, lo que tenemos que son productos del mar, tenemos productos agrícolas que se necesitan en México en el momento que no lo tienen. Evidentemente necesitamos que el exportador peruano le ponga más ganas al asunto relacionado con información del mercado. Claro, yo creo que esa debe ser una de las prioridades que nosotros pudiéramos como Cámara tener dentro de nuestros objetivos próximos para poder orientar o aportar con un granito de arena en este tema, o coadyuvar trabajando de la mano con esta nueva representación comercial que hay en México y pues ayudar en este tema, en este desarrollo, que creo que sería un punto de partida interesante. Hay temas también, todos estos productos naturales que ahora se gestan en la selva o en la parte de la sierra, que han tenido mucha relevancia por la parte de la salud, ¿no? Y que se ve que tienen aplicaciones muy exitosas en el área médica, puede ser otro nicho de oportunidad, ¿no? A través de la parte que tú decías de cosméticos, que ya se están exportando de Perú, pero curiosamente están exportando hacia Europa, ¿no? O sea, Europa está recibiendo con más entusiasmo ese tipo de productos que lo que puede ser Latinoamérica. Evidentemente el poder adquisitivo hay una diferencia, pero México también es un trampolín para un mercado tan importante como lo es Estados Unidos y Canadá, que son mercados muy grandes, ¿no? Entonces sí falta, y me parece muy interesante el enfoque que has dado, en el sentido de hay que hacer un estudio más profundo del mercado, de las necesidades y de las condiciones, de las certificaciones y todo lo que está alrededor para que podamos retroalimentar, preparar y poder ir mejorando nuestras importaciones, ¿no? Creo que esa es, digamos, una conclusión de esta conversación que hoy podemos tener. Uno de los motivos que nos llevó a esta visita en agosto con la gente de Zagarpa, con los funcionarios de Zagarpa, fue, por ejemplo, el algodón de color nativo. El algodón de color nativo solo lo tiene México y solo lo tiene Perú. Hay semillas de color nativas que te permiten una gama de más de 30 colores o tonalidades que crezcan de manera natural, que evitas tú poder utilizar pigmentaciones o productos químicos para lograr esos colores. Y eso en el corto plazo va a tener una demanda muy importante, porque cada vez los mercados, tanto europeos como norteamericanos, están tratando de dejar de lado el uso de la fibra sintética, por cuestiones de salud. Hay fibras que son cancerígenas a los bebés, por ejemplo, a los niños, ya casi está prohibido el uso de eso. Entonces cada vez se va a regresar a algo que en antaño pues éramos productores importantes en ambos países. Entonces quizás trabajar en ese sector me parece que también pudiera ser muy interesante para ambos países, ¿no? Hay un tema, y ahí sí tiene que ver los gobiernos un poco en su participación y orientación y apoyo, es que hay ciertos productos que su madurez o su rentabilidad depende del tiempo. Entonces muchas veces los agricultores dicen, no, pues si aquí me tengo que esperar 3 o 4 años para poder empezar yo a producir, pues mejor me dedico a poner un producto que a los 6 meses ya me está dando un fruto y me voy por ese lado, ¿no? Pero están descuidando un sector
que quizás en el largo plazo pudiera ser mucho más rentable que el otro. Pero estamos viendo que por las cifras que te comenté hace un momento, las exportaciones van creciendo. Sí. Las exportaciones van creciendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios van creciendo. Prácticamente en algunos sectores más que menos, o sea, pero el tema es que tenemos que tener un poco de paciencia. ¿Por qué? Porque durante muchos años no hubo este diálogo entre Perú y México, no hubo estos acuerdos, estas preferencias arancelarias, son muy recientes. 2012 fue el primer año, 2013, 2014, estamos en el tercer año prácticamente, empezando en 2015 con otras preferencias arancelarias. Entonces realmente lo que estamos haciendo es recuperar el tiempo perdido. Lo que tenemos es que difundir más, para empezar, este tipo de preferencias que tenemos, los productos que están totalmente liberados, que para empezar es muy importante, porque si yo digo, bueno, si yo tengo que pagar un arancel del 25%, no es lo mismo que uno del 4%, ¿no? Para entrar o para traer productos. Entonces yo creo que este proceso ya empezó. Lo que tenemos que hacer, evidentemente, es parte de la labor de la Cámara es peruano exportador que quiere entrar a este mercado en México, tiene que saber que tiene que invertir en conocer el mercado. O sea, no es un golpe de suerte que me encuentre con el primer comprador y de ahí empiece una exportación, porque evidentemente, como dice, es mejor poner no poner todos los huevos en una canasta, hay que ir diversificando y conociendo. Entonces, en ese sentido yo creo, no solamente la importancia que tiene la inteligencia de mercado, sino también que estamos iniciando un nuevo proceso de conocimiento mutuo entre las entidades de gobierno. Estamos hablando de la SAGARPA y estamos hablando también de las entidades recíprocas que hay en el Perú, en todas las áreas en lo que se refiere. En segundo lugar, ya hay unos acuerdos estratégicos en el marco de lo que viene a ser lo que es el Pacto del Pacífico que tienen estos 4 países. Entonces yo creo que vamos por muy buenos caminos. Lo vemos en los propios funcionarios peruanos que ya están trabajando, ¿no? Entonces, realmente ya hay un gran avance y cuando hicimos este plan operativo hace unos 5 años, que sirvió de base, inclusive como punto de partida, hablaba yo con el empresario peruano y me decía, ¿sabes qué, Antonio? Es que mis productos que yo tengo los exporto a Estados Unidos, estos yo los exporto a Europa, y México, bueno, con México no hemos tenido tanto acercamiento. Entonces, realmente ahora lo que se trata es que con todas estas situaciones que tenemos de tipo de acuerdos, empecemos una nueva etapa y creo que se está dando, ¿no? O sea, yo, fíjate que ahí hay 2 aspectos, ya los hemos comentado en muchos programas que he tenido la oportunidad de tener invitados, y curiosamente las relaciones bilaterales han ido también fomentando una confianza en las relaciones a través de la comida, ¿no? Que ha sido un elemento cultural, ¿no? O sea, hoy ya dentro de sus programas de visitas o de vacaciones o culturales, el mexicano ya contempla ir hacia el sur, ya mira hacia el sur como una opción. Evidentemente destaca mucho el tema de Cusco, Machu Picchu, y lo más interesante es que regresan y dicen, tengo que regresar, o sea, tengo que volver otra vez porque me quedé con las ganas. Yo iba a visitar un Perú, a conocer un Perú, pero no me lo imaginé que era como lo que vi, ¿no? Entonces, eso también va generando una relación de confianza, ¿no? De apertura, y creo que eso ha sido muy benéfico. Es que Perú y México tenemos culturas ancestrales. Yo creo que si analizamos en el contexto de América, 2 países que pueden enorgullecerse de tener culturas ancestrales es México y Perú. O sea, y estamos hablando de mucha gente, a veces no sabe. Por ejemplo, una vez estuve con unos técnicos polacos que no sabían que la papa era oriunda, pero eran unos expertos en papa, pero la papa era oriunda de la zona andina, de la zona del altiplano, y pues la quinoa, ¿no? También es otro de los productos. Después toda esta maravilla de productos como acá ya se ha explotado, como la maca, que tiene que ver, que era un producto de la quinoa y otros productos más que han sido consumidos desde hace miles de años. Entonces realmente la parte cultural es muy importante, y ahí sí estoy de acuerdo. Va de la mano con la parte económica también.
también. O sea, si hay mayor integración cultural, hay mayor conocimiento, mayor confianza y evidentemente más acercamiento, ¿no? Así es. Sí, no, pues yo creo que hay que aprovechar este momento histórico en que se encuentran ambos países. Creo que hay que, pues, aportar todo lo que nosotros hemos podido experimentar o disfrutar de México en estos años que nos ha tocado compartir aquí y estar cerca de un pueblo que es, pues, que tiene una cultura, que tiene una calidez, que tiene un empuje, un entusiasmo muy interesante y muy similar a nuestro querido Perú. Entonces, explotemos eso y ojalá que pronto, pues, esta curva siga en esa tendencia y que busquemos cada vez que el equilibrio, pues, sea mayor para ambos, ¿no? Dentro de lo que tenía la curiosidad, y un poquito tal vez me salga del tema, pero está relacionado con el tema bicultural. En Fiestas Patrias del año pasado, del anteaño, tuve la oportunidad de escucharte como representante de de la Sociedad de Fundadores de Independencia. ¿Cuál es el fondo? Porque habla, si no mal recuerdo, no era de la independencia peruana, también, sino latina o americana, o ¿cuál es? Me quedó esa curiosidad, no he tenido la oportunidad de preguntártelo y ahora aprovecho. El nombre inclusive de la sociedad, la Sociedad Fundadores de Independencia y estoy hablando de combatientes del 2 de mayo de 1866 y además plebiscitarios, etcétera, es una de las sociedades patrióticas o la más antigua de América Latina. ¿Y qué agrupa? ¿Quiénes agrupa a todos los descendientes directos de héroes, próceres, y normalmente es una institución importante, tiene más de 1858 que fue creada a la fecha. Perfecto. Tiene su propio local y participan la sociedad en general, y es patriótica. ¿Por qué? Porque las reuniones son muy formales, en las cuales evidentemente hay intercambio. ¿Concurren de todos los países? No, solamente de Perú. En este caso es solamente de Perú. Son solamente Perú. Lo que sucede, bueno, el contexto de la independencia de Perú, lo que se ve son los descendientes directos, desde la época de la independencia de Perú hasta las sucesivas acciones, ¿no? Entonces realmente esta institución, que es una institución reconocida por el Estado peruano, tiene un presidente, tiene reuniones, tiene pláticas, tiene charlas, tiene revistas, es todo un proceso, vamos a decir, muy interesante, ¿no? O sea, de difusión, de intercambio, y de muchas, o sea, el día de, por ejemplo, el día del Ejército, el día de la Marina, entonces es muy solemne, entonces realmente es muy interesante, y pues está abierto a todos aquellos peruanos que quieran integrarse, porque tiene un interés cultural, histórico, y no es únicamente porque yo soy descendiente directo del fundador de la escuadra de la Guerra del Perú, o que mi tatarabuela fue la primera que bordó la primera bandera hecha por San Martín. Eso no, o sea, lo que importa es el que tenemos una actividad de conocimiento de la historia del Perú, y es constante. Y una vocación patriótica. Y hay una labor muy interesante de difusión, o sea, artículos, reuniones, conferencias que se dan allá. Nos encantaría que, y te invitamos a que utilices este foro para quizás subirlo con nosotros y difundirlo a toda la comunidad peruana o a toda la comunidad latinoamericana, ¿no? Que puede ser interesante también, ¿no? Desde el punto de vista histórico. Con mucho gusto. Pues, mi estimado Antonio Pipoli, fue un verdadero placer haber podido compartir esta mesa contigo, esta charla. Pues lamentablemente la guillotina está encima, tiempo se nos acabó, pero pues tienes las puertas abiertas al día que gustes, nos dará mucho gusto que nos vuelvas a visitar, será un placer tenerte aquí, y bueno, pues vayamos trabajando de la mano para encontrar cómo podemos coadyuvar con un grano de arena con esta
relación tan interesante que se ha venido pues generando y fomentando y creciendo entre todos los hermanos países. Nuevamente, muchas gracias en nombre de la Cámara y te invitamos a que estés con nosotros el día que gustes. Bueno, igualmente, doctor, me tienes a las órdenes. Gracias, Toño. Pues, queridos amigos, fue un gusto poder estar con ustedes nuevamente, como cada jueves, en este horario de 18 a 19 horas. No dejen de sintonizarnos la próxima semana y bueno, pues les agradecemos que como siempre nos acompañen. Que tengan muy buenas noches.